de una familia de papás divorciados, ¿no? Entonces tengo 2 doctorados, entonces por eso es que yo... Entonces es bueno esa posibilidad. Es un absurdo, digo, las cosas no pueden ser tan directamente, no son causa-efecto, es mucho más complejo el ser humano que eso, ¿no? Y eso muchas veces lo digo porque hay que rescatar especialmente el papel de las madres, ¿no? Donde se sienten muy culpables por esto. Nadie es culpable de que haya un usuario de drogas en la familia. Sí somos responsables en cierta medida, pero hay que ver todos los factores de riesgo que están asociados. No hay uno solo. Esto es muy importante. Hay una investigadora muy importante en el campo de los estudios de factores de riesgo, Spooner, que es una investigadora de Australia, y ella ha mostrado que no hay un solo factor que sea causa-efecto, sino realmente es una combinación, una suma de factores de riesgo y una ausencia de factores de protección lo que hace o que lo que puede producir que alguien use drogas. Bueno, el uso de sustancias o conductas antisociales en la familia es otro de los puntos muy importantes. Y sustancias quiere decir alcohol y tabaco también. Siempre que uno habla de drogas, rápidamente piensa en drogas ilegales, piensa en marihuana, en cocaína, en crack, y deja de lado automáticamente el alcohol y el tabaco. Entonces, nosotros tenemos evidencias y tenemos estudios que han mostrado que si una persona empieza a utilizar tabaco antes de los 18 años, tiene 14 veces más probabilidad de que utilice alguna droga ilegal. Especialmente empiece a utilizar marihuana, ¿no? Tiene 14 veces más posibilidad y 7.5 veces posibilidad de usar cocaína, ¿no? Entonces, el tabaco es una droga de entrada para muchísimas drogas ilícitas, igual que el alcohol. Entonces, el uso de sustancias en la familia quiere decir también eso. Y no nos olvidemos que los seres humanos nos construimos, nos formamos a través de modelajes. Entonces, si nosotros observamos que el papá usa alcohol para sentirse bien, para sentirse más tranquilo, para sentirse alegre, pues yo también tengo derecho a sentirme alegre y tranquilo y demás. Pero además, como el alcohol es una cosa que puedo asociar con viejos, entonces yo utilizo más bien algo con jóvenes, que serían las drogas ilícitas. Fíjense que eso fue una campaña muy exitosa que hizo Holanda justamente con el problema gravísimo que tenían de heroína. Empezaron a ver, ¿no?, y analizar a través de muchos estudios de investigación cómo podrían hacerlo. Y hicieron asociando heroína con drogas de viejos. Y entonces los jóvenes que nunca quieren parecerse a los viejos empezaron a dejar heroína, ¿sí? Entonces es importante siempre considerar estas 2 sustancias de consumo legal. También ahí, dentro de la familia, una actitud favorable o tolerante ante el consumo de drogas es un factor importante. Fíjense, como una anécdota, Tijuana es una ciudad que está muy pegada a los Estados Unidos, a San Diego, ¿no? Es la ciudad de entrada de los Estados Unidos a México, si se pasa por la región noroccidental. Y entonces ahí nos llamaba mucho la atención que los papás de Tijuana no se asombraban cuando decían los hijos, bueno, yo uso marihuana. Se asombraban cuando decían yo uso cocaína o heroína. Y lo comparábamos con otros lugares del centro de la Ciudad de México, en donde el consumo, si un hijo usaba marihuana, era realmente el escándalo, iban corriendo a buscar tratamiento y demás. Y lo que empezamos a ver es que la cercanía con un país que es mucho más tolerante al consumo de drogas, especialmente lo que le llaman drogas blandas, que eso es un absurdo, no hay drogas blandas y duras, todas las drogas hacen absolutamente daño, todas, ¿no? No hay ninguna, como la marihuana, que se asocia con lo verde, con lo natural, y entonces no pasa nada. Es exactamente igual de dañina que cualquier otra, y además los últimos estudios han mostrado que está muy asociado con quiebres psicóticos, especialmente la presencia de esquizofrenia, entre otras cosas, porque la marihuana ha cambiado su potencia, ¿no? La sustancia básica de la que se compone es ahora muchísimo más potente que en los años 70 y 80. Y muchos de los usuarios que empezaron en ese entonces, los papás hippies, piensan que es exactamente la misma la marihuana, y no es la misma. Es un poder mucho más fuerte, ¿no? Bueno, otro
factor importante dentro de la familia es la violencia doméstica en la infancia, en especial el abuso sexual. El abuso sexual no tratado crea una cama, digamos, deja unos rasgos muy importantes de enorme ansiedad, de una ansiedad no específica, que hace que muy frecuentemente la gente utilice, al llegar a la adolescencia, drogas. Y utiliza la droga como una forma de automedicación, de sentirse un poquito más tranquilo. Esto es muy claro y ha sido muy evidente en estudio con mujeres, ¿no? Pero también aparece en varones, el consumo de alcohol o drogas ilícitas entre algunos de los padres. Algunos de los factores se repiten porque son investigaciones distintas, ¿no? Entonces, otros estudios han también enfatizado la violencia doméstica en la infancia, violencia intrafamiliar actual, y violencia intrafamiliar quiere decir también maltrato físico, psicológico o negligencia también, que es una violencia que se observa menos, ¿no? La parentalidad y control familiar pobre e inconsistente, el no poner reglas, el no poner límites en la familia también es un factor que se ha mostrado su eficacia para que la gente use drogas, ¿no? La ruptura del grupo familiar, ¿no? Esto también en la última encuesta nacional de adicciones encontramos que es un factor de protección importante, es que la gente conviva con la familia, y un factor de riesgo es que no lo esté. Y entonces, ¿qué se puede hacer por ejemplo, con niños en situación de calle o en adolescentes en situación de calle? Crear entonces como ambientes sustitutos. No estamos hablando aquí si no está el papá o la mamá física, biológica, pero se pueden crear entonces ambientes donde se den las normas, las reglas y el afecto también. La familia no solamente está para dar normas y reglas, sino para contener y para dar afecto, ¿no? Un débil apoyo familiar como un reforzamiento bajo e inconsistente. Y esto quiere decir con eso, si la familia no solamente tiene que dar mensajes negativos, sino tiene que dar afecto, ¿no? El año pasado estuvimos asesorando una tesis de doctorado de psicología muy complicada, con ecuaciones muy complejas, con un modelo aritmético muy complejo, y al final nos daba mucha risa porque lo que demostró es que realmente lo que necesita alguien para evitar usar drogas es que se le dé amor. Bueno, tanta complejidad, tanta matemática para llegar exactamente a la conclusión que ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, eso está demostrado ya científicamente y entonces puede ser llevado a congresos internacionales, ¿no? Entonces, también un sobreinvolucramiento, sobreprotección de parte de la familia. Es muy común que los papás metan al usuario o al posible usuario de drogas dentro del conflicto de la pareja, y entonces muy frecuente que sea en una relación heterosexual. Es decir, la mamá agarra al hijo que va a ser después usuario, entonces lo sobreprotege, le da todo, no le da límites y demás, y lo cuida de que el papá no le ponga normas, y al revés en la usuaria de drogas, ¿no? Este sobreinvolucramiento hace que se forme realmente un núcleo que puede llevar al uso de drogas, ¿no? El medio escolar, el inicio tardío en la educación primaria, síntomas tempranos de agresividad en la escuela, problemas escolares en la segunda infancia. Estamos hablando entonces de problemas fundamentalmente de aprendizaje, de conducta, que en ese entonces, aquí estamos en investigaciones 2001-2004, no se planteó la posibilidad de hacer un diagnóstico con trastorno por déficit de atención, pero seguramente si hubiéramos hecho, o si se hubiera hecho una precisión de diagnóstico, estaríamos hablando de eso. El trastorno por déficit de atención es un factor que hay que detectar de manera muy temprana para atender, porque se ha mostrado también que está muy vinculado con el consumo de drogas, ¿no? El siguiente factor es tolerancia del uso de sustancias en la escuela. ¿Ven? Es decir, en lo macro, en lo social, en la familia o en la escuela, la tolerancia necesariamente es un factor de riesgo. Trabajar y estudiar, que es lo que yo les platicaba, ¿no? Entonces, quien trabaja y quien estudia generalmente son muchachos o niños de clase media baja o baja, ¿no? Ese es un factor de riesgo.
¿Qué hacer entonces? Porque si la familia necesita el ingreso, ni modo que se diga no mande a su hijo a trabajar porque puede utilizar drogas. El trabajo en sí no va a ser complicado. El problema es la disponibilidad de dinero. Entonces, los papás tienen que supervisar entonces más de cerca el ingreso que tiene el chico para que no tenga dinero de más. ¿Sí? Entonces, el problema no es solamente el dinero per se, sino la falta de supervisión de parte de los papás. Otros factores son el fracaso, abandono de la escuela, un bajo rendimiento académico y poco involucramiento en actividades extraescolares, ¿no? La escuela es un factor de protección muy alto. ¿Qué hacer entonces cuando la gente no está en la escuela? Primero, entonces, tendríamos que pensar en programas que eviten la deserción escolar. Y si no lo pueden hacer, entonces que retarden esto. Desde ya una sugerencia muy importante que nos llevó un tiempo también en México que lo entendieran las escuelas es que en el caso de los adictos no se puede tener el modelo de una manzana podrida, ¿no? Pudre a otras, ¿no? Primero habrá que quitar el estereotipo de no es una manzana podrida, es una gente que tiene un problema de adicciones, ¿no? Es decir, separando el síntoma de la persona. Y la otra es el mejor contexto para disminuir o para quitar el consumo de drogas es que permanezca en el medio escolar. Entonces hay que trabajar con los profesores, con los directores, con los supervisores de escuelas para que de ninguna manera echen a un usuario de drogas de la escuela. Muy importante, y nos llevó muchos años en México intentar esto una y otra vez, ¿no? Y bueno, hay que trabajar también con los papás, porque luego los papás dicen, bueno, pero mi hijito no sé qué, no quiero que se junte con él. Bueno, entonces venga a los grupos, ¿no? Para que su hijito conozca también y usted conozca qué es el problema de drogas. Entonces, en las escuelas uno debe trabajar con los papás, con los profesores y con las autoridades también. Eso desde lo más próximo. Nosotros también participamos en políticas públicas, entonces participamos con los legisladores, con senadores, con representantes de escuelas y demás. Yo creo que el trabajo con adicciones hay que hacerlo a múltiples niveles, ¿no? Cada quien en la medida de su posibilidad, pero todo el mundo puede hacer algo. Esto es algo que nosotros también hace 40 años tenemos como filosofía. Las adicciones no son propiedad de nadie y entonces todo el mundo puede hacer algo. Ninguna de los esfuerzos es no útil. Es también por eso nosotros en la institución trabajamos 1.300 profesionales de la salud, entre psiquiatras, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, enfermeros, pedagogos, ¿no? En el diseño de programas de capacitación y demás. Pero a eso aunamos 6.000 voluntarios de manera permanente. Cada gente que quiere trabajar con nosotros, por supuesto que le ayudamos a que se incorpore con nosotros, la capacitamos y hace lo que realmente tiene como expertise para hacer. Entonces, realmente estamos trabajando mensualmente, pues prácticamente casi 8.000 personas, ¿no? Porque son más los líderes de la comunidad y demás que vamos incorporando. Entonces, esa es una de las cuestiones en donde uno puede reproducir la actividad que tiene, aceptando las posibilidades de cada una de la gente, ¿no?